Soy Federico García Lorca. Nací en Fuente Vaqueros, provincia de Granada, el 5 de junio de 1898. Mi padre, don Federico García Rodríguez, era un hacendado, y mi madre, doña Vicenta Lorca, maestra de escuela. Pasé los primeros años en el ambiente rural de mi pequeño pueblo granadino, y estudié en un colegio de Almería. Cursé Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de Granada, donde conocí a don Manuel de Falla, quien ejerció una gran influencia en mí, transmitiéndome su amor por el folclore y lo popular. En 1917 escribí mi primer artículo sobre José Zorrilla, en su aniversario. En 1918 publiqué mi primer libro Impresiones y Paisajes, costeado por mi padre. Antes de graduarme, en 1919, pasé un tiempo en Madrid en la residencia de estudiantes. Este periodo fue fundamental, ya que en ella conocí a Juan Ramón Jiménez y a Antonio Machado, e hice amistad con Salvador Dalí, Buñuel, Pepín Bello, y todos los que después formarían parte de la generación del 27, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Rafael Albertí. En esta época me dediqué con igual pasión a la poesía, el dibujo y el teatro, y conseguí estrenar mi primera obra en 1920, El maleficio de la mariposa, aunque fue un fracaso. En 1921 publiqué libro de poemas y en 1923 se pusieron en escena las comedias de títeres La niña que riega la albahaca y El príncipe preguntón. Mi éxito literario llegó con la publicación de canciones y paralelamente con el éxito de las representaciones en Madrid de Mariana Pineda, del que Salvador Dalí pintó los decorados. En 1927 expuse en las Galerías Dalmau de Barcelona mi obra pictórica. En 1928, publiqué la revista literaria Gallo, que solo tuvo 2 números. Durante este periodo, mi madurez literaria comenzó a tomar forma mientras escribía en paralelo el poema del Cantejondo, aunque no se publicó hasta 1931. Con este trabajo, experimenté por primera vez lo que se convertiría en un rasgo distintivo de mi poética, la identificación con lo popular y su posterior estilización culta. Este proceso culminó con la publicación del Romancero gitano en 1928, que fue recibido con gran éxito. En 1929, me fui a Nueva York con una beca de la Columbia University. Allí, comencé a trabajar en otro de mis libros fundamentales, Poeta en Nueva York, en el que me sumergí completamente en las vanguardias. En 1930, viajé a La Habana. Con la instauración de la Segunda República Española en 1931, Fernando de los Ríos fue nombrado ministro de Instrucción Pública y yo fui nombrado, bajo patrocinio oficial, codirector de La Barraca, una compañía de teatro universitario que tenía como objetivo llevar el teatro clásico del siglo de oro a los pueblos de Castilla. Durante este periodo, escribí Bodas de Sangre, Yerma y Doña Rosita la Soltera. El 8 de marzo de 1933, Bodas de Sangre se estrenó con gran éxito en el Teatro Beatriz ante la plana mayor de la intelectualidad madrileña. El 13 de octubre de ese mismo año, desembarqué en Buenos Aires para dar conferencias y asistir al clamoroso éxito de Bodas de Sangre, estrenada por la compañía de Lola Membrives, que alcanzó las 100 representaciones. De Buenos Aires, me trasladé a Montevideo. El 27 de marzo, regresé a Madrid. En febrero de 1936, participé en actos políticos a favor del Frente Popular. Con el estallido de la Guerra Civil en 1936, comenzó el exilio de la mayoría de los intelectuales españoles. Colombia y México me ofrecieron exilio político, pero rehusé y me dirigí a mi casa de verano. Había declarado, yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política. En este año, escribí la hermosa elegía dedicada a mi amigo torero, donde combiné el tono popular con imágenes de filiación surrealista, llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Mi recorrido por la prosa comenzó en Impresiones y Paisajes, 1918, donde advertí sobre el valor de mi escritura epistolar y analicé las conferencias, dejando huellas de mi preferencia por la comunicación en vivo. Di conferencias recitales sobre el Romancero gitano, 1935, y sobre Poeta en Nueva York, 1932, y mostré mi amor por la música y el canto en Como canta una ciudad de noviembre a noviembre, 1933, Hay canciones de cuna españolas, y 1928.
También compartí meditaciones estéticas de interés para la comprensión de mi obra creativa, tanto si se apoyaban en una ocasión externa, como la charla sobre el cante jondo, y 1922, la imagen poética de Don Luis de Góngora, 1926, la evocación del gomborista granadino Soto de Rojas, 1926, y sketch de la nueva pintura, 1928, como las más especulativas, imaginación, inspiración, evasión, 1928, 1929 y 1930, y juego y teoría del duende, 1933. En poesía, las posibilidades abiertas por libro de poemas, 1921, se orientaron en un primer momento hacia el empleo de formas breves, radicalmente condensadas pero abarcadoras de todo un universo de gracia, ironía y tragedia. En Poema del cante jondo, escrito en 1921 y publicado en 1931, Suites, escritas entre 1921 y 1923, Primeras canciones, 1936, Canciones, 1927, y 6 poemas galegos, 1935. Luego me encaminé a las resonancias épicas y míticas del romancero gitano, 1928, el libro de poesía más sonado, más triunfal, del siglo XX, Pedro Salinas, tan popular como experimental, un libro antipintoresco, antifloclórico, antiflamenco, en mis propias palabras, de la conferencia recital, 1933. Casi simultáneamente, medité sobre el dominio del arte cubista sobre las fuerzas oscuras de la naturaleza en la Oda a Salvador Dalí, y 1926, redacté las liras de la pesimista Soledad, 1928, y expresé una religiosidad agónica en la Oda al Santísimo Sacramento del altar. A pesar de la disciplina métrica de estas composiciones, la libertad de las imágenes se internó ya en lo que llamé mi nueva manera espiritualista, igual que los poemas en prosa, 1927 a 1928, cercanos al surrealismo. El cambio de manera acompañó a una crisis sentimental, y sobre todo al encuentro con la megalópolis. De mi estancia en Norteamérica, 1929 a 30, a Procede Poeta en Nueva York, publicado póstumo en 1940. Poeta en Nueva York desplaza la mirada y la voz hacia dos terrenos, la gran ciudad y el yo poético. La geometría y angustia de Nueva York abre paso a un nosotros, donde la voz del poeta se identifica con la multitud de los oprimidos y los explotados. De vuelta a España produje 2 obras fundamentales, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías y Diván del Tamarit, y la interesante serie de los sonetos de amor oscuro, la mayoría escritos en 1935 y publicados en su totalidad en 1983. En los 3 casos volví sobre formas y géneros clásicos con la nueva libertad de mi poética madura, ya habituada a las formas de vanguardia. Mis sonetos, según Vicente Aleixandre, son un prodigio de pasión, de entusiasmo, de felicidad, de tormento, puro y ardiente monumento al amor. Escribí la elegía por la muerte de mi amigo torero Ignacio Sánchez Mejías, 1891 a 1934, a poco después de su cogida mortal, y se publicó en 1935. Con ella, culminé la estirpe secular de poemas que cantan a una muerte, la elegía funeral. Sus 4 partes se organizan como una sinfonía, cada una con un módulo métrico diferente, cuyo final consagra el poder de la palabra como único medio para conservar la memoria ante la muerte irreparable. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia. En mi Diván del Tamarit, inventé una tradición que quinta esencia y subvierte al mismo tiempo el peso del alambrismo, que gravita sobre la ciudad de Granada desde el primer asombro de los románticos europeos y españoles. Recreé libremente la tradición arábigo-andaluza de quesides y gacelas, para dar forma a mi tema fundamental, que es el deseo. En mi obra, lo teatral obedece a un impulso primario. Tuve una visión teatral del mundo, disfruté y sufrí la vida como un drama universal. El teatro es poesía que se levanta del libro y se hace humana, dije en una ocasión, y nunca dejé de confiar en la capacidad del teatro para enseñar y deleitar, según el viejo modelo clásico. Mi producción estuvo siempre determinada por la voluntad de innovar, en todas las ocasiones. Nunca quise hacer la comedia burguesa que dominaba en mi tiempo, sino acceder a los grandes temas, el amor, la muerte, el paso del tiempo, la opresión y la rebeldía, la fuerza del destino. El fracaso de mi primera obra estrenada, El maleficio de la mariposa, 1920, quizás se debió a un exceso de transgresión, de modo que la siguiente, Mariana Pineda, 1927, se ciñó al diálogo con el teatro poético, modernista, para subvertir sutilmente sus códigos, hasta fundir el amor privado con la libertad pública. Desde mi perspectiva,
mi laboratorio teatral ha explorado el registro del teatro de muñecos, desde que proyecté un Teatro Cachiporra andaluz, en 1921 hasta que presenté Retablillo de Don Cristóbal y Doña Rosita en el Teatro Avenida de Buenos Aires, en 1934. En 1922, creé la tragicomedia de Don Cristóbal y la Señá Rosita, también conocida como Títeres de Cachiporra. No era una distracción colateral, sino el modelo del teatro futuro, en línea con otras iniciativas europeas modernas, que abordaban desde ahí la transgresión y la subversión de las convenciones del teatro oficial. Sobre esa base, construí la Farsa violenta, de la Zapatera prodigiosa, 1923 a 1930 y 1933, donde el saber de los muñecos se proyecta sobre personajes humanos para reflejar, en la tradición cervantina, el poder del deseo y la imaginación. Siempre con el patrón secular del matrimonio desigual del viejo y la niña, Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, escrito entre 1922 y 1926, estrenado en 1933, es una obra maestra que parte de la farsa y culmina en tragedia, mezcla de lo lírico y lo grotesco. De Nueva York, donde vi mucho teatro, traje un bloque de obras más decididamente vanguardistas, que consideré imposibles de representar por el momento, así que pasen 5 años y el público, junto con la incompleta comedia sin título, en realidad, El sueño de la vida, 1936. No son incompatibles con mi apertura al teatro comercial, pues toda mi producción de los años 30 forma un proyecto único de renovación múltiple del teatro de mi tiempo. No es ocioso que el tema del público y la comedia sin título sea precisamente el de los límites del teatro y el de la exposición pública de la verdad oculta, respectivamente la homosexualidad y la revolución. Así que pasen 5 años, como expliqué, es la leyenda del tiempo, cuyo tema es ese, el tiempo que pasa, es decir, la espera, la decepción, la soledad, lo que hubiera podido ser. Sobre el público sostuve en 1933 que no puede representarse, porque es el espejo del público, que no soportaría verse reflejado en una función donde aparece la homosexualidad, escándalo para unos, liberación para otros y drama íntimo para todos. Durante la Segunda República, me comprometí con el teatro itinerante de La Barraca, y también hice teatro comercial, sin renunciar a mis propósitos renovadores. El triunfo me llegó con el estreno de Bodas de Sangre, 1933, el primer batiente de una trilogía de la tierra española, a la que seguiría Yerma. La tercera obra no pasó de proyecto, pues no cabe en el plan La casa de Bernarda Alba, que no es una tragedia. Bodas de Sangre es una tragedia en la que el destino domina la voluntad de los personajes y donde la acción se concentra en las ceremonias de la boda y la muerte. Yerma es la tragedia de la mujer estéril. Es, del contraste de lo estéril y lo vivificante, de donde extraigo el perfil trágico de la obra, dije en 1934. El destino ciego recae sobre el matrimonio sin amor y sobre el motivo de la honra, puesto al servicio de la fatalidad. El desenlace, yo misma he matado a mi hijo, implica la autodestrucción y un acto supremo de libertad. Con Doña Rosita la soltera, o El lenguaje de las flores, 1935, se iniciaba un ciclo orientado hacia la comedia. Pero la historia de la solterona granadina que espera la vuelta del novio hasta la vejez dista de responder a parámetros convencionales. A pesar del tratamiento irónico de lo cursi, la tonalidad de la pieza muda hasta convertirse en amarga meditación sobre el deseo incumplido. La casa de Bernarda Alba se representó por primera vez en 1945. Terminada el 19 de junio de 1936, está escrita en clave de ultrarrealismo, Francisco García Lorca. Subtitulada, Drama de mujeres en los pueblos de España, su fatalidad trágica no deriva de la naturaleza, sino de los agentes sociales. La casa de Bernarda Alba es la casa de la ley y de la rebelión. El luto decretado en su interior va segregando su violencia en las hijas de Bernarda Alba hasta la rebeldía y el suicidio de la menor. A pesar de haber quedado trunca en plena madurez, como puede percibirse al leer el fragmento conservado de Los sueños de mi prima Aurelia, mi obra sigue produciendo un interés sostenido en todo el mundo. Tras una denuncia anónima, el 16 de agosto de 1936 fui detenido en la casa de mi amigo, el poeta Luis Rosales. La orden de ejecución fue dada por el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán. Fui asesinado en el camino que va de Biznar a Alfacar y mi cuerpo aún yace enterrado en una fosa común anónima junto con los cadáveres de 2 banderilleros y un maestro nacional ejecutados conmigo. He sido el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX.